Ahora vamos a continuar concluyendo con esta parte. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6, verso 8. Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Porque resulta que el apóstol Pablo toma bastante parte de esta carta escrita a los creyentes para poder dar instrucciones. Entonces podemos decir que es importante el poder detenernos en aquellas claves espirituales que el apóstol Pablo enseña en esta carta. Así que vamos al capítulo al capítulo 5, capítulo, ¿cuál le dije? 8, perdón, sí, capítulo 6, verso 8. Hemos cubierto ya el 5, aunque necesito hacer algunas aplicaciones en base a eso. Ok, capítulo 6, verso 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es muy importante realmente entender que el apóstol Pablo, que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, ocupa una gran cantidad de instrucciones bíblicas para hablar de cambios de vida. Y yo creo, hermanos, de que nuestra vida como cristianos debería de ir siendo, de ir creciendo, y debería de ser manifiesto que vamos siendo transformados, cada vez siendo mejores personas. Pero como que a veces llegamos y nos estancamos. Y entonces pasan los años, ya tenemos cierto carácter, cierta forma de ser, cierta personalidad. Nos justificamos y nos quedamos de esa manera. Pero según la Biblia, por el Espíritu deberíamos de ser transformados. Por ejemplo, no deberían de haber creyentes haraganes. Pero ¿alguien conoce alguno? No deberían de haber creyentes haraganes. O sea, parte de la vida cambiada sería: todos los cristianos son diligentes. Amén. No deberían de haber creyentes que toman en poco la palabra, así como sin compromiso. Todos los cristianos deberían de darle valor a su palabra. Si se comprometen a algo, si dicen sí es sí, si dicen no es no. Pero hay un montón de creyentes que ni ellos mismos le dan valor a su palabra. No deberían de haber creyentes que les gusta ganarse el dinero sin trabajar, sin esforzarse, sino que debería de haber un sentido de responsabilidad. No deberían de haber creyentes que acostumbran mentir o que acostumbran robar. O sea, todo eso es parte del cambio de la naturaleza del ser humano. Pero a veces se da aún dentro de las iglesias. En las iglesias se roban las Biblias. Bueno, hace algunos años en la iglesia tuvimos un par de robos de dinero. Se nos metieron a la caja fuerte, asaltaron cuando iban a hacer los depósitos al camión blindado. Y eran miembros de la iglesia, los de la banda del CCF. Entonces el asunto es entender que en realidad, hermanos, a medida que los años pasan, deberíamos de ser mejores personas, cambiados por el Espíritu, porque nosotros no podemos cambiarnos. Pero lo menos que deberíamos de hacer es dejar de estorbar al Espíritu, porque nosotros suplantamos al Espíritu. Nosotros hacemos así como Jacob que suplantó a Esaú. Nosotros suplantamos al Espíritu y eso no funciona. O sea, querer portarse bien, querer ser buenas personas por nuestra fuerza, no alcanza el nivel que Dios espera. Dios espera que seamos transformados. Y por eso nos ha dado su Espíritu, que es santo para que seamos santos. Que es el Espíritu de verdad, para que caminemos en la verdad. O sea, la naturaleza de Dios por su Espíritu nos ha sido dada para que seamos cambiados. Pero ¿cuál es nuestro problema? Lo que el apóstol Pablo toca en esta cita que acabamos de leer. Él menciona que hay una clave espiritual simple, sencilla. Si alguien siembra para su carne, lo que va a suceder es que se va a corromper. Su vida va a ir en detrimento, en deterioro. Su vida espiritual va a ir hacia abajo, porque se está ocupando de alimentar su naturaleza caída. Por el otro lado, él dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que se ocupa del Espíritu, de la vida espiritual, el que se ocupa de los valores espirituales, el que se ocupa de practicar la voluntad de Dios, de practicar la palabra,
al final va a cosechar vida. Porque el resultado de obedecer a Dios es vida, es bendición, es paz, es gozo, es libertad. Entonces, ¿cuál es el gran problema nuestro? Es no comprender los principios de la palabra, o quizá comprendiéndolos, no hacerlos. De una manera resumida, la razón por la cual dejamos de cambiar es porque dejamos de ocuparnos del Espíritu. Porque, hermano, venir a la iglesia, cantar, orar y ocuparnos de la palabra es parte de ocuparnos del Espíritu. Pero eso puede llegar a ser algo mecánico. Usted está aquí cada vez que hay culto y está oyendo la palabra, pero en realidad no está oyendo. Usted viene a la iglesia y está cantando, pero en realidad puede hacer que no esté alabando a Dios. Que alguien cante en realidad no es garantía de que tiene comunión con Dios. No, no necesariamente. Entonces el asunto es que si no llevamos a la práctica real las instrucciones de la palabra, nada va a suceder. Es como cuando uno le dice a los hijos, o cuando uno lo hizo, anda a estudiar, y el hijo agarra el cuaderno, agarra el libro y solo mira. ¿Usted cree que está estudiando? Yo aprendí hace muchos años que estudiar es leer y a la par estar escribiendo y tomando nota. Leer si es posible en voz alta, subrayar lo que se está leyendo, sacar conceptos, sacar ideas, hablarse uno solito, repetir las cosas que está ahí. No es solamente agarrar, estoy estudiando, estoy estudiando. Solo así es. Eso no es estudiar. Entonces, aparentemente alguien puede estar estudiando. Es como que un hijo suyo esté yendo a la escuela. ¿Y usted cree que está estudiando? Está en cuerpo presente. Pero lo que está haciendo es perdiendo el tiempo. De madrugada va para la escuela, en cualquier grado que esté, y ahí está presente en el aula, pero no está estudiando. No, si mi hijo está estudiando 6º grado, puede decir usted. No, está perdiendo 6º grado. No lo está estudiando, lo está perdiendo. Entonces vea cómo en la apariencia podemos estar haciendo algo que en realidad no se está haciendo. Y esto es parte de las razones por las cuales nos estancamos en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, la cosa se pone grave cuando hacemos lo contrario de lo que tenemos que hacer. Y en este caso, si alguien no está sembrando para el espíritu, sino que está sembrando para su carne, entonces automáticamente, después de unos años, se va a dar cuenta que su vida espiritual se secó, que se encuentra separado de Dios. Y entonces suceden cosas como esta. El enfriamiento o el desánimo en un creyente no sucede de la noche a la mañana. Usted no va a estar bien comprometido ahora, con convicciones bien firmes, sirviendo al Señor, honrando al Señor con sus finanzas, y mañana va a amanecer con un desgano espiritual como que ya nada importa. No, puede ser que alguien que realmente está enfocado en el reino, comprometido y sirviendo, tenga un mal día. Sus emociones se vengan abajo, los problemas lo depriman un poco, pero eso es diferente de decir que alguien está desanimado hasta el punto que ya no quiere venir a la iglesia. Eso sucede por ocuparse de la carne. Eso sucede por no ocuparse del espíritu. Ningún creyente desaparece así de repente. No, los creyentes desaparecen de la iglesia y se apartan del Señor cuando dejan de ocuparse del espíritu y comienzan a ocuparse de la carne, porque al ocuparse de la carne van a ocuparse o van a recibir la muerte espiritual. Entonces es muy importante que lo que nosotros hacemos nos aseguremos que es real, que es verdadero. ¿Es real su adoración? ¿Es real su oración? Porque uno puede orar mecánicamente. Vigílese a usted la próxima vez que ore por la comida, por ejemplo. Padre, te doy gracias por los alimentos, declaro que son buenos para mi cuerpo, te agradezco por tu misericordia, tu provisión, en el nombre de Jesús, amén. Pero usted realmente oró de corazón, con gratitud, con una conciencia de que Dios ha sido bueno, le ha provisto los alimentos y Dios a través de su oración está obrando que esos alimentos sean santificados, o simplemente es un acto mecánico. Vigílese usted la próxima vez. Podemos vigilar a otros mientras oran, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre he acostumbrado a vigilar a mis hijos, ahí están orando, ¿verdad? Y después cuando digo, no oraste, tú tampoco, porque me viste que no estaba orando, ¿verdad? Pero yo lo hice para controlarte. Ahora, no vigilemos a nadie más, vigilemos a nosotros mismos.
Cuando usted ora, vigílese. ¿Estoy realmente consciente que Dios me está oyendo? ¿Estoy realmente teniendo comunión con Dios o solo es un acto mecánico? ¿Solo es algo religioso? Vigílese a usted mismo. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Así que tenga cuidado de usted mismo. Cuando adora a Dios, hermano, cuando estamos aquí alabando a Dios, uno puede ser estorbado por diferentes razones o circunstancias. Uno tiene que vigilarse. ¿Estoy realmente consciente que Dios me está oyendo? ¿Estoy realmente deleitándome en el Señor? Porque si no lo estoy haciendo, tengo que volver a comenzar. Porque uno puede estar cantando, repitiendo las cosas y actuando como que si está adorando o alabando a Dios, pero la mente está lejos. ¿Y qué es lo que dijo Jesús de los fariseos? Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Y nosotros estamos en la misma condición si no estamos actuando con sinceridad y con fe. Podemos alabar a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón no está aquí. Pero qué diferente es, hermano, cuando usted entiende lo que canta y cuando usted quiere cantar lo que está cantando. Hay una gran diferencia. Cuando usted se está deleitando en lo que usted está cantando, porque usted realmente está metiendo su alma, sus emociones, su cuerpo en eso. Y de esa manera se está ocupando de su vida espiritual. Así que el apóstol Pablo nos da aquí una clave de vida espiritual. Podríamos decir que sería la tercera, porque la primera clave era que había que echar la naturaleza vieja, que había que echar a la esclava. La segunda clave que cubrí el martes sería: no hay que someterse a los deseos de Ismael. ¿Y a quién representa Ismael? A la carne. Entonces, la segunda clave sería: aguántese, sopórtese, resístase, no se someta a los caprichos de Ismael. No se someta a la voluntad, a la inclinación. Hablábamos el martes que la carne nos lleva en una dirección, el espíritu en otra dirección. Ahora tenemos que tomar la decisión, no someternos a Ismael. Por eso Dios le dijo a Abraham que echara a Agar y que echara a su hijo. Ahora ya en la práctica significa renunciar a esa naturaleza de pecado, desvestirnos de las obras de la carne. Y luego, no someterse a los deseos de Ismael es que cuando aparece Ismael de repente, porque va a aparecer. Cuando Ismael aparece, usted tiene que ignorar a Ismael, porque ya lo ha desechado, lo ha sacado de su vida. Significa desobedecer los impulsos de la carne, y la clave es Gálatas 5:16, donde leíamos: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Esa sería la segunda clave. Ahora, la tercera clave es la que estamos viendo ahora, y sería: ya no siembre en Ismael. ¿A quién representa Ismael una vez más? A la carne. Ya no siembre en Ismael. Mire, muchos cristianos han caído en este error, y yo los he oído personalmente al compartirme algo. No, que estaba viendo ese programa de la jueza no sé qué. No, que estaba oyendo ese programa de casos de la vida, o ese programa de esos talk show, ¿verdad? Donde aparecen líos. Que este hombre embarazó a la hija, después embarazó a la hermana, y los creyentes ahí. A ver en qué termina este volado, ¿verdad? Mi amor, ¿y cómo va el caso de hoy? Le pregunta quizás el esposo a la esposa, ¿verdad? Espérate que todavía no han resuelto ese bonche, y tienen comezón de oír. ¿Y eso qué es? ¿Será proveer para el espíritu? ¿Bien edificado va a terminar? No, ¿verdad? Muchos creyentes caen en la trampa de estar oyendo cosas o de entretenerse de una manera que no edifica su vida, y eso es sembrar para la carne. Realmente el apóstol Pablo cubre este asunto del conflicto espiritual de una manera bastante larga, y yo prefería saltarme este asunto porque hay dos aspectos más que cubrir relacionados con el espíritu, pero me encuentro con que Pablo hace todavía un enfoque más, y es el tercero, y es una clave importante. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? ¿Quiere usted que su vida cambie? Ya no siga alimentando su carne. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Alimente su espíritu. Esa es la clave de vida. Entonces necesitamos tomar cambios en nuestros hábitos, y son hábitos conscientes que tenemos que desarrollar. Así que tuve que detenerme y sacar algunas notas para poder explicarle qué más significa sembrar para la carne, aparte de estar oyendo o de estar viendo el programa de Casos de la Vida, o ¿cómo es que se llama? No tenga temor en decirme, solo infórmeme. ¿Cómo se llama? Algún hermano así que haya oído de casualidad. No es que lo mire, yo no lo voy a condenar. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Caso Cerrado, señor. Ahora, ese es uno de los más famosos, pero hay otros. ¿Cómo se llaman los otros?
La niña Laura. Ese es donde lo tomamos. ¿Cuál es el otro? Ya no vamos entendiendo. ¿Cuál es el otro? Cosas de la vida. ¿Y el otro? El último. Casos de familia. ¿Y a dónde suceden estos casos? ¿En qué país suceden esas cosas? En Miami, y algunos son cuestiones de allá de Puerto Rico. ¿Y de qué compañía? No, ya no nos interesa. Solo quería hablar con certeza, con claridad sobre el asunto. Ahora, quiero entonces darle algunos detalles porque es importante que usted descubra de qué manera el enemigo puede estar minando su vida espiritual. Ahora entonces, tenemos que tomar esta clave, porque lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:8 se puede traducir de esta manera: cosecharemos ahí donde estamos sembrando. Esa es la forma de traducirlo. Cosecharemos ahí donde estamos sembrando. ¿Por qué no hemos sembrado entonces? ¿Por qué no hemos cosechado o segado una vida espiritual abundante? Porque no hemos estado sembrando para una vida espiritual abundante. ¿Y de dónde va a salir entonces? No es posible que surja, que fluya, que florezca una vida espiritual fuerte, firme, si no hemos estado ocupándonos del Espíritu, que es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8. Entonces resuma eso como clave para los que toman nota. Gálatas 6:8: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Se traduce en mis palabras en una sola oración: cosecharemos ahí donde estamos sembrando. Si usted siembra en la carne, va a cosechar de la carne. Si usted siembra para el Espíritu, va a cosechar del Espíritu. Bueno, esto es una ley espiritual. Es una ley, es un principio sobre el cual Dios se encarga de que se cumpla. Fíjese que en la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Y ocupamos ese texto para amenazar a alguien que nos hizo algo malo. Dios no puede ser burlado. Pero luego la frase que continúa es: todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Entonces es un principio espiritual que tenemos, mis hermanos. Diga tenemos. Diga debemos. Debemos, dígalo fuerte. Debemos. Que debemos aprovechar, hermano. Mire, traduzcámoslo. Si la palabra dice que Dios no puede ser burlado, significa que Dios está vigilando y Él conoce todas las cosas y nada se le escapa. Y si la palabra dice a continuación de esa declaración: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, entonces significa que si yo siembro dinero, voy a cosechar dinero. ¿Cuántos lo creen? Eso sería una aplicación práctica. Si usted siembra perdón, va a cosechar perdón. Si usted siembra rencor, va a cosechar rencor. Amén. Si usted siembra venganza, va a cosechar venganza. O sea, lo que usted dé es lo que usted va a recibir. Lo que usted siembre es lo que va a florecer. Dios no puede ser burlado. Y Dios es justo. Y Dios se va a encargar que usted reciba lo que usted ha sembrado. Si usted siembra amor, Dios se va a encargar que usted reciba ese amor de regreso. Si usted siembra misericordia, Dios se va a encargar de que usted reciba misericordia. Si usted sirve de gracia, si usted siembra servicio, Dios se va a encargar que otros le sirvan a usted. Amén. Hermanos, es una ley. No espere que solamente por orar van a suceder las cosas. Tenemos que obedecer la palabra. ¿Quiere usted cosechar finanzas? Siembre finanzas. ¿Quiere usted cosechar servicio de parte de la gente? ¿Quiere cosechar el interés, el amor, actitudes de cariño de parte de las personas? Aquello que usted espera recibir, eso dé. Jesús lo dijo en otras palabras. Dijo que todo lo que esperaba que hicieran con usted, eso hiciera usted con los demás. Jesús estaba hablando del mismo principio: sembrar y volver a cosechar. Ahora, eso entonces tiene una validez bíblica a través de varios textos. Y tiene un enfoque práctico en lo que estamos hablando esta noche, porque eso significa que si usted quiere cambiar su nivel de vida, lo que tiene que hacer es seguir sembrando en su espíritu. Y mientras usted más siembra en su espíritu, habrá una cosecha mayor de vida,
de paz, de gozo, de libertad y de bendición. Y usted tenía que haber estado diciendo amén, 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 amén. Porque esa es la verdad. Amén. Pero si usted no está sembrando para el espíritu, sino que está sembrando para su carne, está sembrando para su naturaleza de pecado, al final lo único que se cosecha es muerte. Mire, es simple de entender. Las cosas en la Biblia son prácticas. Lo que sucede es que a veces no logramos captarlas o relacionarlas. Por ejemplo, si usted no ahorra, que es algo positivo, que es algo saludable para la economía, bueno, por lo menos no gaste más de lo que gana. Pero ¿cómo vive la mayor parte de la gente? Haciendo eso precisamente. Gastándose la siguiente quincena. Ya me vio el pastor. Ya le contó mi esposa. No, nadie me ha contado, lo que pasa es que yo estuve ahí. Entonces la gente no tiene el buen hábito de ahorrar y tiene el mal hábito de gastarse lo que todavía no ha ganado. No, si como van a dar mis vacaciones, y no le dan vacaciones, sino que lo echan. Y después las cuentas y los números que hizo se fueron todos destartalados ahora por las cuentas que había hecho. Entonces vemos que de la misma manera, como en lo natural, se dan ciertas cosas, ciertas prácticas que traen consecuencias o traen beneficios, en lo espiritual también. Así que tenemos que tomar ese principio de vida, esa ley espiritual, de que si sembramos vamos a cosechar, estableciendo la idea con claridad de que Dios se va a encargar de que eso suceda. Pablo lo dice en otras palabras, se lo cité, Romanos capítulo 8, verso 6. A los romanos, Pablo no les dijo acerca de sembrar, sino que ocupó otra escritura. Y les dijo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces quise detenerme para efectos de que quede claro qué es lo que significa sembrar para la carne, qué es lo que significa ocuparnos de la carne. Y le voy a dar algunas ideas. Y al final voy a agregar como cuando Pablo escribió sobre las obras de la carne y dijo, y cosas semejantes a estas. Entonces son cosas semejantes a estas a las que vamos a llamar ejemplos de ocuparse de la carne o de sembrar para la carne. Número 1, sembrar pensamientos negativos. Por ejemplo, usted siembra para la carne cuando usted está sembrando o teniendo en su mente pensamientos de sospecha con respecto a su esposo o su esposa. Eso es una siembra carnal. Usted está sembrando algo. Está sembrando pensamientos de desconfianza. ¿Y qué le van a producir esos pensamientos de desconfianza? Sufrimiento a usted y después a su esposa o a su esposo cuando le reclame y le hable fuerte por las sospechas y los pensamientos que usted estuvo tolerando en su mente. Eso es sembrar para la carne. Sembrar pensamientos o tolerar pensamientos de codicia. Estar considerando, ¿verdad? El tener algo que no se ha ganado, el obtener algo, el conseguirlo, es una forma de sembrar para la carne. El tener pensamientos de maldad con respecto a alguien, desearle que ojalá que le vaya mal, ojalá que le pase algo malo. Desear que sufra, que padezca de una, de otra manera. Todos esos pensamientos son una forma de sembrar para la carne. Y esos pensamientos o deseos que toleramos en nuestra vida, a la larga lo que van a causar es algo en contra nuestra. Porque nosotros estamos alimentando nuestra naturaleza de pecado. Por ejemplo, uno de los problemas más comunes que hay en el matrimonio es el área económica. Cuando hay problemas en lo económico, viene una situación de roce, una tensión por causa de que no hay para la comida, no hay para esto, para lo otro, y eso causa una gran presión. Ahora es lógico que en lo natural, por ejemplo, una esposa, una mujer se sienta inconforme como está viviendo. Como me dijo a mí hace muchos años una pareja que hablábamos acerca de ese como un gran problema. Él me dijo, hermano, yo le doy todo lo que gano y después ella me da para el pasaje. Y yo le dije, ¿qué hermano? Le dije, yo le doy la quincena, me dijo. Y después ella me va dando cada día para el pasaje. Y quiere que le dé más. Y yo, ¿de dónde, hermano? Yo vi al hombre realmente sufrido. Realmente daba lástima. Realmente me daban ganas de sacarse la cartera y decirle, mire hermano, cada 15 venga aquí conmigo por el amor de Dios, porque yo no puedo sufrir esto.
Y la mujer me dice, pues sí, pastor, me dice, pero no me alcanza. ¿Y él qué quiere que yo haga, pues? Y entonces estamos en un problema. Él no puede producir más y ella necesita más. O al menos quiere más. ¿Qué hace usted con la mentalidad de Salomón, hermano? Les corta la cabeza a los dos, ¿verdad? ¿Verdad que eso sería sabio? Se acaba el problema. Ahí no hay que cortar al niño, sino que hay que cortar la cabeza a los dos y se acaba el problema. Bueno, entonces le digo yo, hermanos, aquí tenemos un problema bien serio, donde ambos tienen que unirse en contra del problema, porque el problema los está dividiendo. Ahora, todo comienza con usted, hermana Lea, porque usted tiene un sentimiento de inconformidad, y esa inconformidad le hace presionar al esposo. Y el esposo sabe que no tiene aspiraciones a que le aumenten el sueldo. No tiene una profesión para que lo cambien de puesto. Y entonces el hombre, ¿cómo vive? Cada día vive traumado de que es un inútil, es un incapaz de sostener la familia. No puede producir más finanzas. Y la señora lo espera enojado cuando llega en la noche. ¿Cree que ese hombre quiere llegar a la casa? Claro que no quiere llegar. Entonces se da una situación donde los pensamientos están causando acciones y esas acciones siguen siendo una siembra en la carne. La cosa es cuando esto revienta. Pero todo comienza con pensamiento. En este caso, la hermana tenía unos pensamientos de inconformidad y yo tuve que decirle esto, hermana, le digo, usted tenía que haber pensado en esto antes de casarse con ese hombre. Yo le he citado esta frase. Si su esposo no es un profesional, ¿por qué espera que tenga sueldo de profesional? Si usted se hubiera casado con un profesional, podía estar esperando otro nivel de vida, pero él no lo es. Así que ahora usted no puede estar teniendo altas expectativas. Lo que tienen que hacer es acomodarse a lo que tienen. Usted tiene que administrar lo que tienen, porque si él está diciendo delante suyo y usted me está diciendo que es verdad que él le da el sueldo de la quincena, eso avergüenza a los hombres, hermana, le dije yo. Porque es un sentido extremista, pues, de dominio, y todavía está diciendo, y no traes más, y no conseguiste más, y lo tiene ahí como que si fueras un negro, pues, ¿verdad? Y luego quiere que la trate como reina. No, las reinas tienen que tratar bien al rey. ¿Oyeron eso, hermanas? Toda mujer que quiera ser tratada como reina, que trate bien al rey. No le gusta decir amén, ¿verdad? Es que ese es el problema, ¿verdad? Preferimos seguir sembrando para la carne. No, es que yo le voy a decir su par de cosas, me va a escuchar, va a saber lo que yo pienso. Ese es el problema. Pero no me desenfoquen, por favor. ¿Qué es ocuparse de la carne? Es sembrar pensamientos negativos, pensamientos de sospecha, de codicia, de inconformidad, de rencor, de maldad. ¿Ya me entendió? Paso al siguiente punto. ¿Amén? ¿Ya me entendieron? Vamos al siguiente punto entonces. ¿Qué más es sembrar para la carne? Es detenernos o aceptar los deseos de los ojos. El valorar las cosas vanas. Eso es sembrar para la carne. Cuando uno comienza a querer tener, me gusta esto, me gusta aquello, quiero comprar, quiero tener, y todo el asunto es lo material, y comenzamos a valorar lo material. Comenzamos a amar las cosas del mundo. Miren, una cosa es que usted use las cosas. Otra cosa es que usted disfrute las cosas. Pero otra cosa es que usted ame las cosas. Bien diferente. Si Dios se las ha dado, úselas. Si Dios le ha permitido que las tenga, disfrútelas. Pero cuando Dios se las pida, entrégueselas. No ame más a las cosas que a Dios. Dele a Dios las cosas cuando Él se las pida y no se convierta en un esclavo del querer tener. No se detenga en los deseos de sus ojos, no se detenga en un enfoque materialista, porque eso es parte de proveer para la carne, porque la carne o la naturaleza de pecado se siente agradada cuando, por ejemplo, se hablan de cosas grandes, de cosas elevadas, y ya no se habla de comprar de la revista Avon ni del Level, porque ya está un poquito más elevado, sino que cosas todavía más elevadas. No, es que ya no compro yo de esas, dice. No, a mí Carolina Herrera, Calvin Klein. Ya Avon, es que el Avon es bien bajero, ya va hablando cosas bien elevadas. Y resulta que las cosas que le han vendido son chafas, y solo un ratito le duran, y piensa que anda con el gran olor y ni huele a nada.
Entonces es un problema porque nos detenemos o aceptamos la forma del mundo de medir las cosas y estamos sembrando para la carne porque eso nos da caché, nos da posición. Y esa es parte del pensamiento del mundo. Las marcas hacen que la gente se sienta como más importante por lo que tiene. Es en la trampa en lo que a veces los jóvenes caen, ¿verdad? Con las trampas de las marcas de los zapatos, en el caso de las mujeres con las marcas de los perfumes, en el caso de los hombres muchas veces es con el tipo de carro que tienen o el carro que quieren tener o con la ropa que han comprado, etcétera. Y todo tiene que ver con vanidad. Tercer aspecto de sembrar para la carne sería tolerar concesiones de pecados. Es decir, aceptar ciertas cosas como quien dice, no, pero es que solo un poquito. Como aquel creyente que diría, mire, es que yo realmente creo con toda la convicción así firme que una cerveza en el almuerzo no es mala. Así siendo bien honesto. Y si discutimos el asunto y la palabra dice que el anciano no se ha dado a mucho vino, significa que a poco. Entonces se vale de a poco. Entonces viene alguien y se concesiona, se tolera un pecado. O como el dicho del mundo, algunos creyentes han aplicado eso y algunos lo han confesado con su boca. Es que una vez al año no hace daño. Claro que le va a hacer daño. Muerto puede quedar por una sola vez al año. Depende de qué estamos hablando. Pero con una vez al año puede ser que se muera. Amén. Entonces el asunto es que no tenemos que caminar con una mente vana, influenciada por el pensamiento del mundo, sino que nuestra idea debería ser esta. Tenemos que pensar qué tan santos podemos ser en un mundo lleno de pecado, en lugar de qué tan pecadores podemos ser en medio de la iglesia. Porque como que lo que andamos haciendo es buscando el borde donde no perdemos la salvación, pero estamos bien cerca del mundo. En lugar de hacer todo lo contrario, ¿qué tan cerca podemos estar de Dios, aunque estamos en el mundo todavía, que es bien diferente? Entonces nuestra inclinación debería estar hacia la santidad y no en estarnos concediendo un poco, una pequeña cosa, como por ejemplo, si alguien maneja dinero y dice, no, esta vez le voy a clavar a mi jefe con $10. Si al fin no me paga horas extra, usted puede tener las justificaciones que tenga, pero en el momento que hace trampa, está sembrando para su carne. Amén. Los vueltos, el poder entregar facturas, el poder entregar cuentas, el poder ser claros o sinceros en la administración de la finanza es parte de sembrar para el espíritu. El hacer trampas es parte de sembrar para la carne. Ahora, son parte de las cosas que en la práctica ya no les prestamos mucha atención. Por ejemplo, como si alguien está en el departamento de compra y en Navidad le regalan una canasta navideña. Bendición del Altísimo es. No, quizás no es para usted la canasta. Porque lo que están haciendo es comprándolo o de alguna manera están dándole algo porque usted ha hecho un favor ahí de inclinar todo el tiempo hacia cierta empresa la adquisición de las cosas. Y usted ha estado sembrando para la carne. Pero si usted es honesto, si usted es claro, como enseña un hermano en el nivel 3 en los videos, él dice de que él pasó por una experiencia similar. Comenzaron a decirle, si usted nos compra tanto, le vamos a dar tal y tal regalo. Y él dijo, qué bueno, entonces solo a ellos les voy a comprar. Pero él cayó en la cuenta de que estaba siendo deshonesto. No estaba administrando para su jefe, considerando los mejores precios y viendo dónde comprar las cosas de manera que la empresa fuera beneficiada, sino que iba a comprar porque él iba a salir beneficiado. Y el Espíritu Santo lo reprendió. Y entonces él dejó de hacer eso. Y él explica en esa clase que se llama integridad, él explica que lo que sucede en nuestra vida cuando hablamos acerca de sembrar para la carne o sembrar para el Espíritu es que la santidad, la justicia, la integridad se pierde poco a poco. Y él habla acerca, en la traducción no se comprende muy bien porque él habla acerca de que es como que manden a alguien a comprar carne, pero en realidad la idea más clara es jamón. Cuando usted compra jamón, a usted se lo pasan por una maquinita que incluso usted puede decir, démelo más grueso o démelo más delgado. Y de acuerdo a cómo usted lo pida, le pueden dar unas lascas bien delgaditas, ¿verdad? Entonces usted puede comprar una pieza que tenga unas 2 libras y le quita una lasca. ¿Y se puede notar la diferencia? No. ¿Y le quita otra? ¿Y se notará? No.
y le quita otra y no se nota. El asunto es que cuando usted va de uno en uno quitándole, no se nota a cómo estaba antes de que le quitara la última. Pero cuando se compara a cómo estaba originalmente, ahí ya hay una gran diferencia. Entonces, cuando nosotros permitimos mentiras pequeñas, robos pequeños, concesiones personales pequeñas, estamos sembrando para la carne y al final vamos a cosechar muerte. Número 4, otra forma de sembrar para la carne sería aceptar satisfacer pasiones personales. Por ejemplo, una de las luchas debería ser una lucha o un área de victoria en todo hombre. Voy con los hombres. Sería el área de la pornografía en todos los medios. Antes, hermano, mire, yo me acuerdo cuando yo estaba cipote, primero, no había tanta pornografía en la televisión como ahora. Segundo, no había tanta pornografía en los banners comerciales, porque ahora eso es horrible. Tercero, no había tanta pornografía disponible en las revistas, porque las revistas pornográficas eran inaccesibles, ni las películas. Había que buscar lugares reservados, específicos para eso. Pero ahora no, como ya lo he citado anteriormente. Si usted vende Avon y usted tiene la revista en su casa, ahí tiene su hijo la pornografía. Y entonces, como hemos bajado la conciencia, el nivel de la conciencia, no, sí, ahí está la revista. Si es para vender, hermano pastor, usted tan estricto que la lleva y dice que no somos legalistas. No, le estoy advirtiendo, le estoy haciendo conciencia de que en realidad se tolera, se permiten ciertas cosas, que al final es una siembra para la carne. Ahora entonces, en el caso de los hombres sería una forma de poder seguir sembrando para la carne, sería detenerse en la pornografía de los diferentes medios, porque la sociedad está bombardeando en cuanto a eso. El detenerse en cuanto a la forma en que el mundo ve las cosas. Yo tenía cable hace algunos años, bueno, sí tenemos ahorita, pero teníamos cable y estaba ese famoso canal de Home and Health. Y en este canal pasaban cosas de salud, cosas de familia y toda la cosa. Pero un día voy viendo que estaban hablando del cuidado de los niños y que un bebé y que no sé qué. Y eran dos mamás las que tenía el niño. Y una mamá era el papá. Y esto dije, se quedan dos lesbianas creando un niño. Y en el mundo se está bombardeando eso del lesbianismo para poder hacerlo normal, para poder hacerlo común, para que la gente baje el nivel de conciencia y lo acepte como bueno. Y cuando uno comienza a bajar ¿qué dijéramos? El estándar o las expectativas de Dios y acomodarse diciendo, es que estamos en el mundo, hermano. Como que la conciencia también se va bajando a otro nivel de aceptación hasta que se cumpla lo que la palabra dice, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, por eso es que no hay que detenerse ni en la pornografía, ni en cualquier área de inmoralidad promovida por el mundo. Siguiente forma de sembrar para la carne, no apartarse de la impiedad, no apartarse de aquellas cosas que abiertamente son pecados, son costumbres, son hábitos, y que están de alguna manera minando la mente, el corazón o los oídos. Y ahí es donde entra lo que le mencionaba acerca de los programas en vivo o sobre los problemas de las personas, porque al final son problemas de dinero o problemas sexuales. ¿Y qué hace un creyente metiéndose, oyendo, a ver en qué cierran el caso ahí? Lo que hace es contaminarse. Entonces está sembrando para la carne. Así que es muy importante que tengamos claro. ¿Cuál es la clave? Cosecharemos ahí donde estamos sembrando. Ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos de la vida espiritual. Podemos sembrar semillas de la palabra de Dios, pero no de una manera religiosa. Mire cómo hacerlo. Palabras de esperanza para usted en su condición. Siembre esas semillas en su corazón. ¿Cuál es la palabra de Dios que se aplica a su problema o a su necesidad ahora? Siembre esas palabras, repite esa palabra, confiese esa palabra, escriba esa palabra. Eso es parte del enfoque espiritual. Siembre palabras de promesas. Lo que Dios ha prometido hacer. Lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Usted se está ocupando de alimentar a su espíritu. Usted está tratando de atender a su espíritu. Vemos un salmo que David escribe donde dice, ¿por qué
te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y mi Dios. Ahora vemos entonces que David está alimentando su espíritu. Es como que usted ve a su hijo desconsolado, salió mal en la nota. Sí, hijo, pero mira, si te esforzas vas a salir bien en el otro mes. Y usted le da ánimo y usted lo consuela. Usted también tiene que aprender a alimentar su ser espiritual, recordándole lo que Dios ha dicho en su palabra, recordando lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Y eso es lo que pocas veces hacemos. Hay ministros que aconsejan, por ejemplo, que los cristianos que de veras toman en serio esto, se consigan un juego de tarjetas, pero no para jugar, ¿verdad? No, un juego de tarjetas en blanco donde puedan escribir textos, donde puedan escribir escrituras que contengan promesas, que contengan revelación de la voluntad de Dios para su vida, para poder leerlas, para poder asimilarlas, para poder sembrarlas en su corazón. Normalmente no se hace eso. No es muy común que un creyente tenga un tarjetero con promesas de la palabra. No es muy común que un creyente tenga mi colección de versos escogidos de la Biblia. No es muy común. Si no, enséñame el suyo el domingo. Y vamos a contar cuántos más los traen. No es muy común. Pero otras cosas sí se apuntan. Porque ponemos atención en aquello que nos interesa. Entonces como que no hemos estado interesados realmente en atender al Espíritu. Palabras que nos hablen acerca de la revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es parte del ocuparnos del Espíritu. Ocuparnos de la oración, pero no la oración mecánica, sino de la comunión con Dios, donde usted de veras, en fe y con entendimiento, usted sabe, si hay un Dios en los cielos, Él es todopoderoso. Y Él es omnipresente. Y Él está escuchando su oración. Y si usted ora en el nombre de Jesús, y usted ora conforme a su voluntad, usted puede recibir lo que usted está pidiendo. Entonces podemos tener tiempos de oración, hermano, de veras en fe. Yo hago eso que le acabo de aconsejar. Yo me vigilo a mí mismo. Y cuando yo me descubro que estoy orando como quien solamente ora, me detengo y vuelvo a comenzar y le digo, Señor, perdóname, te necesito. Y comienzo a reenfocarme. ¿Cómo sería esto en lo natural? Como que usted esté platicando con alguien frente a frente o cerca, de repente le cae una llamada, le suena su teléfono, hay un ruido allí, entonces usted saca su teléfono y levanta la cabeza para poder seguirlo oyendo, pero está atendiendo allí, y sí le levanta la cabeza de vez en cuando para prestarle atención unos segundos, pero gradualmente la persona sigue hablando y usted está enfocado en su mensaje, enviar, sí, recibir, y la otra persona sigue hablando y llega un momento en que usted se desconecta. Y entonces le hace una pregunta, ¿verdad que sí, les? ¿Ah? ¿De qué? ¿Qué estaba diciendo, hermanos? ¿De qué estaba hablando? Y nos perdemos. Eso le sucede a cada creyente que no está atento en vigilarse. Se pierde en su comunicación con Dios. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y volver a comenzar. ¿Qué es lo que haríamos con una persona? Perdón, me distraje, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Y ponerle atención y decirle, te oí hasta que me dijiste de que fue cuando cruzaste por la esquina allá de Simán. ¿Qué es lo que pasó después? Y usted continúa con la plática. Entonces, tenemos que pararnos. Y eso hay que hacer con el Señor. Usted no puede estar alabando, sí, Señor, tú eres santo, amén, aleluya. Pero usted está pensando, ¿verdad?, en que ayer le quedó medio pollo rostizado y que quizás lo iba a hacer con tomate, lo va a hacer así con chile verde y cebollita y alabando a Dios y pensando, ay, también tengo arroz, ¿verdad? Y un chilito jalapeño que, no, mire, párese, arrepiéntase y vuelva a comenzar. Ayúdeme a predicar, dígale eso al que está en la par suya. Dígale, párese, arrepiéntase y vuelva a comenzar, dígale. Tóquele en el hombro, dígale, párese, arrepiéntase y vuelva a comenzar, dígale. Párese, deténgase, arrepiéntase y vuelva a comenzar. Amén. Consciente, enfocado, porque si no usted perdió su tiempo. Amén. Perdió su tiempo. Pablo lo enfoca de esta manera en Tito 4:7. Le dice a Tito, o Timoteo, 1 Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Esta es la frase, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa
de esta vida presente y de la venidera. Esa clave, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa? Hermano, viva cada día ejercitándose en la misericordia, en la verdad, en la bondad, en el perdón, en el amor. Ejercite los valores espirituales, porque aquello que usted ejercita se desarrolla. No sé si usted ha visto que hay algunas personas que les gusta levantar pesas y están así, bien cuadrados, unos grandes deltoides aquí, unos grandes músculos aquí en los hombros, grandes brazos, y las patitas como que son de gallo. Las patitas como que son de pollo mal alimentado. Pero arriba sí es que cuando camina así tremendo, ¿verdad? Pero cuando mira las patitas da risa, como que es cono de sorbete, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque por la vanidad de la mente, la mayor parte de personas que levantan pesas quieren impresionar. Y entonces lo que hacen es desarrollar su tórax, desarrollar sus brazos, porque es como la parte visible. Y como las patitas se esconden en el pantalón, ¿verdad? Pero espere que ponga chores. Da risa ese par de patas. Como que son alambritos, ¿verdad? Como que es una croqueta. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Es simple. Se ejercitaron en su parte superior y no se ejercitaron en sus miembros inferiores. Ahora, eso es lo mismo que sucede en el plano espiritual. Si usted no se ejercita en el espíritu, usted va a estar subdesarrollado, raquítico en su espíritu. Y por el otro lado, usted puede desarrollar su intelecto, sus habilidades físicas, destrezas manuales, pero no ha desarrollado la vida piadosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ocuparse del espíritu. Sembrar para el espíritu también puede traducirse o interpretarse como ejercitarse para la piedad. Usted practica el perdón, usted practica la paciencia, usted practica la misericordia, usted practica el caminar en verdad, usted practica resistir el pecado. Y mientras usted lo practica, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a volver más fuerte en aquello que practica. Si usted comienza una disciplina, decir, no, yo voy a orar cada mañana, antes de irme al trabajo, voy a orar por lo menos 5 minutos. Y usted de veras se propone 5 minutos. ¿A quién le va a costar, hermanos, orar 5 minutos? Por el amor, hermanos. 5 minutitos. Y después de que usted lo hace, no, hoy van a ser 10 minutos. Y lo va a hacer. Y después va a decir, no, tienen que ser mínimo 15 minutos. Y lo va a hacer. Porque aquello que usted ejercita se fortalece. Y es lo que el apóstol Pablo dice. Si nos ocupamos del espíritu, vamos a cosechar vida. Usted le va a encontrar sentido y va a ser fácil hacerlo. La gente que levanta pesas, hermano, no comienza de un solo con grandes cantidades, comienzan poco a poco, después van aumentando el peso. Entonces es lo mismo con la oración, es lo mismo con memorizar textos, es lo mismo con el servicio, es lo mismo con el ofrendar, con ser generoso. Se practica, la generosidad se aprende, se practica. El servir se aprende a través de la práctica, el compromiso, la entrega, la disposición, el sacrificio. Es disciplina. Entonces el problema es que nuestra carne no es disciplinada. Pero para poder desarrollar nuestra vida espiritual necesitamos sembrar. ¿Cuál es la última clave entonces? Donde estamos sembrando, ahí vamos a cosechar. Hay 2 enfoques más en el libro de Gálatas, pero tengo que terminar aquí.